Buenas tardes, jóvenes. Vamos a Buenas empezar. tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Ok, hoy empezamos nuestro primer tema. Nos tocaría trabajar lógica simbólica. Ya, les voy a aclarar que en plataforma está el material. Es buena idea que ya vayan entrando desde carpeta pedagógica, que es la primer grilla que van a encontrar en la pantalla principal, para que vayan un poquito introduciéndose en lo que es el contenido de la materia, ¿ya? También el tema número 1 trae una autoevaluación, pero esa la deben hacer una vez concluyamos el tema número 1. ¿Listo? La autoevaluación es como un pretest, ¿no? Un poquito más sencillo que el examen, sí, pero va apoyando un poquito lo que son preguntas de examen también. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de elementos básicos de lo que es la lógica simbólica y nos vamos a poner de acuerdo sobre algunas tablas que hay que manejar para este tema, porque hay unas formulitas también que hay que tenerlas de memoria y pues también hay que hacerle como un resumen para que podamos irlos memorizando a medida que pase el tema, ¿sí? Entonces, por el momento vamos a comenzar viendo algunos elementos como por ejemplo el objetivo de este tema principalmente es identificar razonamientos válidos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a llegar a identificar razonamientos válidos? A través del planteamiento de esquemas proposicionales. ¿Y qué son los esquemas proposicionales? Estos esquemas o fórmulas proposicionales nacen a raíz de justamente algunas proposiciones, ¿sí? Entonces, ¿vieron cómo está encadenado? ¿Y qué son las proposiciones? Bueno, es el elemento más simple en lógica, ¿ya? La proposición es una oración de la cual tú puedes afirmar que algo es verdadero o falso. Es que la lógica va a ese nivel de simplicidad, ¿no? Maneja solamente dos estados en los que son las oraciones o proposiciones que se plantean y ese son o falso o es verdadero. ¿Listo? Entonces, principalmente vamos a estar traduciendo algunas proposiciones, oraciones con nuestro lenguaje común, se ven muy elaborados y que pueden tener más de una interpretación porque no está tan formal, las vamos a traducir a lógica simbólica de tal manera de que esas proposiciones sean bastante formales y no haya ninguna ambigüedad, ¿sí? Entonces, en nuestras proposiciones en el fondo van a llevar un tenor en el cual nosotros vamos a poder afirmar que algo es falso o que es verdadero, sin ninguna duda. Entonces quiere decir que nuestro lenguaje lo vamos a formalizar a través de la lógica simbólica, ¿sí? Entonces, bueno, al final del tema vamos a ver si somos capaces de identificar razonamientos válidos o no, ¿ok? Entonces, esto es la cadena de conocimiento que vamos a trabajar. Hay una pequeña introducción, luego vamos a ver un poquito de lógica de proposiciones o el planteamiento de proposiciones. Vamos a hacer algunas operaciones básicas, ¿sí? Con proposiciones. Vamos a formular también algunas proposiciones, vamos a realizar algunas relaciones entre ellas y luego vamos a relacionar todo este conocimiento de lógica que hemos visto, que está pues netamente enfocado a lo que es el lenguaje, ¿ya? Hacia lo que es el área de circuitos lógicos, porque está bastante enganchado, ¿no? Ahorita van a ver en la historia, pues de repente la filosofía es la mamá, ¿no? De esta área de conocimiento, pero en la era moderna se ha ido enganchando de la matemática y puntualmente de los matemáticos de última más modernos, como por ejemplo Leibniz, Euler, ¿sí? Y bueno, justamente acá en el punto 6 cuando hablamos de circuitos lógicos, hay un punto de inflexión porque ahí viene el famoso Boole, ¿sí? Que viene a plantear estos constructos de álgebra, los lleva hacia la lógica proposicional o a lo que es la circuitería y por lo tanto les encuentra pues el enganche, ¿ya? Y es que en los circuitos lo que se maneja justamente son operaciones lógicas, ¿ya? Y ahí entró Bull, que hizo el enganche, y luego se lo vamos a ver un poquito en ese punto.
Eso sería una parte de lo que van a ver seguramente los de electrónica, eléctrica, ¿sí? Si estás en esas áreas, ¿no? Seguramente que más adelante vas a volver a tocar este tema un poquito profundizándolo ya hacia el área de circuitos lógicos. Acá lo vamos a ver como elemento básico nada más. Y de ahí vamos a ver que todos estos constructos nos pueden ayudar a enfocarnos a inferencia. Inferencia es que tomas una serie de fórmulas proposicionales y puedes llegar a deducir algo, ¿no? Entonces a eso le llaman inferencia lógica. Y finalmente, pues vamos a hablar un poquito de los esquemas de predicados, que este es otro contexto. Básicamente vamos a manejar cuantificadores desde el punto de vista universal, por ejemplo, uno de ellos, ¿ya? Sin embargo, esta última parte está más como queriendo engancharle un poquito a los conceptos que vienen en el tema número 2, que está referido a lo que es teoría de conjuntos. Entonces, por el momento lo vamos a dejar ahí como un enganche con el segundo tema, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar. Si queremos ver el día de hoy, estoy esperando trabajar mínimamente estos 3 puntos. Entonces, al final de la clase va a estar la primer tablita de formulario que se van a llevar, ¿sí? Entonces hay que prepararse para apuntar eso. De todas maneras, la siguiente clase vamos a continuar con algunos ejercicios ya basados en las tablas, un poquito más cercano a lo que es el práctico, por ejemplo. Y bueno, eso es hasta que seguramente en una semana más ya aparece el auxiliar de asignado y ya pues pueden hacer la parte práctica con él. ¿Ok? Entonces, un poquito sobre pues de dónde viene la lógica. Es una palabra que viene del griego y significa razón, ¿no? Bueno, razón, si uno dice, ¿no? A veces estamos conversando entre nosotros y decimos, utiliza la lógica, decimos. ¿Por qué no usas lógica para deducirlo? Entonces, nosotros tenemos esto como que un concepto ya que está en nuestro lenguaje común, pero de repente no lo hemos asociado de una manera muy formal. Y esa es la razón por la cual estamos viendo este tema en esta materia. ¿Ok? Entonces, lógica sí significa razón, viene de esa palabra griega, y luego de repente el objetivo de esta ciencia que deriva de la filosofía es básicamente estudiar, ¿sí? Ahí vamos a enfatizar y lo voy a remarcar, estudiar principalmente los principios, ¿sí? Y las estructuras del pensamiento del ser humano, ¿no? En realidad el único ser vivo que pues se supone que razona, piensa, es el ser humano. Entonces, como que está de más decir que esto es parte, ¿no? Del trabajo del ser humano. Sin embargo, aquí hay que enfatizar de que la lógica deriva de la filosofía, porque los primeros pensadores fueron pues los filósofos, ¿no? Y a medida que ellos fueron profundizando en sus estructuras de pensamiento, encontraron que se hacía a veces muy complejo, ¿no? Entonces, manejar el lenguaje así puro como el natural que conocemos no es tan fácil porque incluso da lugar a muchas interpretaciones una simple oración o frase. En ocasiones sucede eso, ¿no es cierto? Por eso siempre decimos, ¿qué me has querido decir? ¿Sí? Entonces, nosotros en este curso lo que vamos a tratar es básicamente de formalizar ahora, ¿sí? Formalizar esta forma de razonar de tal manera de que no haya ambigüedad, ¿ok? Entonces, la lógica, por medio de la formalización del lenguaje y sus reglas básicas, nos va a proporcionar las herramientas necesarias para tratar e intentar resolver rigurosamente problemas de muchas áreas de conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la lógica? Va a formalizar el lenguaje en el fondo. ¿Sí? ¿Y qué va a lograr con esa formalización del lenguaje? Seguramente va a proporcionar las herramientas necesarias para lograr, ¿no? Solucionar algunos problemas, ¿sí? O intentar al menos solucionar de otras áreas o otras ciencias, ¿sí? Ese es su objetivo. Por eso de razón está en este tema se trabaja no solamente en ingeniería, sino también en otras áreas, ¿no?
Entonces, el objetivo de la lengua lógica, si le podemos decir lengua lógica, es construir, ¿no es cierto?, una lengua en el cual no exista ambigüedades, ¿sí? Ese es su objetivo principal, ¿ya? Entonces, esto de repente hay que enfatizarlo porque más adelante, cuando nos pongamos a hacer ejercicios, muchos olvidan de dónde viene el tema y se concentran solo en aplicar fórmulas, aplicar esquemas, ¿no? Y bueno, se olvidan que en el fondo lo que están resolviendo son algunos, de repente, problemas de algunas áreas a través de la lógica, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que logran ellos formalizar el lenguaje? ¿A qué se refiere formalizar el lenguaje? Miren, creo que es una la palabra clave, ¿sí? Cada proposición, habíamos dicho que una proposición era una oración de la cual podemos decir si es falso o verdadero, ¿sí? Bueno, cada proposición es como que algo complejo, ¿sí? Entonces, la lógica se va por algo simple, codificar cada proposición. Le da un símbolo a cada proposición e intenta armar los constructos básicos utilizando esa simbología. Entonces, cuando nos hablan de formalizar el lenguaje, en el fondo nos están hablando de crearle una simbología más exacta, de tal manera de que no aparezcan estas ambigüedades. ¿Ya? Entonces, esto vamos a recordar al final porque van a estar aplicando ustedes fórmulas, simbologías y se olvidan de por qué están usando esas fórmulas y simbologías y encuentran de repente a veces resultados y no los interpreta. Y el objetivo de la materia es no solo encontrar resultados, sino interpretar lo que han encontrado. ¿Listo? Es que al utilizar simbología, el resultado que vas a encontrar también va a estar en manera simbólica. ¿Te entiendes? Y si tú no interpretas ese símbolo para decir qué es lo que encontré, de nada sirvió. Entonces, no solamente nos vamos a enfocar en resolver a través de la simbología que nos da la lógica, ¿no es cierto? Una serie de estructuras, sino también vamos a interpretar ese resultado. ¿Listo? Vamos a ponernos de acuerdo sobre eso. Entonces, ahora veamos un poquito de lo que pasó en la historia, pues veamos le damos edad, ¿no? La edad antigua, la media, la moderna y la contemporánea, ¿sí? En la edad antigua, Aristóteles es el creador básicamente de esta área, ¿no? Aristóteles era un gran pensador, filósofo y pues él es el que primero inicia en esta área. De hecho, él creó muchos libros, entre ellos el más famoso es el Organón. Se puede descargar de internet, de verdad hay que tener mucha paciencia también para leerle y entenderle a su órgano, ¿sí? Es el objetivo principal que tenía él en este libro es el pensar correctamente. Qué interesante, ¿no? Que nosotros en ingeniería no nos hemos tomado nunca la molestia de repente de decir, ¿cómo puedo yo cambiar mi pensamiento y hacerlo de manera más correcta, ¿no? Eh, yo, eh, yo soy del área de informática y a nosotros nos han enseñado mucho de la lógica porque es la base sobre la cual están construidos los softwares. Los softwares utilizan la lógica de Boole o el álgebra de Boole para representar los programas de aplicación o los algoritmos que se construyen. En mi aprendizaje, yo fui notando que los estructos que lográbamos armar también se podían aplicar a mi vida real y en el fondo, sin darme cuenta, cuando era estudiante, me di cuenta, bueno, hoy lo noto, ¿no? En el fondo, cuando era estudiante, al haber aplicado estos conceptos, yo fui empezando a pensar más correctamente, ¿no? Hoy en día yo enseño, por ejemplo, Mado 4, que es programación 1, y yo les enseño esa materia indicándoles que el objetivo principal es justamente que aprendan a pensar, porque el ingeniero tiene que solucionar problemas y si no sabe pensar correctamente o por lo menos lo más cerca a lo correcto, va a encontrar siempre muy complicado solucionar problemas, ¿sí? Es que lo bueno de la vida es que no hay una solución a un problema, hay N soluciones a un problema. Entonces, vieron, esto que yo lo aprendí en estudiante, de repente, pues
no me lo dijeron, pero en mi experiencia lo noté, que los conceptos de la lógica los estaba aplicando en mis áreas de estudio, pero también se aplicaban a la vida real, ¿sí? Entonces, pues me ayudó mucho. Bueno, ahora en la Edad Media están apareciendo, pues, por ejemplo, Pedro Hispano, medio que un poquito consumió esta área. Lo que es la iglesia, porque de repente ellos tenían más tiempo para pensar, eso dice la historia, ¿no? Como que los sacerdotes o la gente que tenía mucho dinero tenía mucho tiempo libre. Y por eso los grandes pensadores de esas épocas no eran personas pobres o personas que eran necesitadas de trabajar mucho para sobrevivir, sino más bien eran personas de la iglesia. Y un ejemplo es Pedro Hispano, por ejemplo, y que bueno, acá él en este tiempo saca este, entre comillas, este comentario, ¿no? Dice, de dos premisas, bueno, una premisa es como una oración, ya que afirma algo. De dos premisas contradictorias se puede deducir cualquier contradicción. Claro, si las dos premisas son contradictorias, entonces puede salir cualquier cosa, no, cualquier contradicción. Sí, interesante, ¿no? Su deducción. Bueno, ya en la era moderna aparece pues Leibniz implementando lo que es el cálculo de la lógica proposicional. Nosotros vamos a ver un poquito de esa teoría, ¿sí? Cuando estemos hablando de lo que es proposiciones, ¿ya? También está Euler, que aparece con sus conceptos de teoría de conjuntos y relaciones. Acuérdense que luego nosotros vamos a estudiar estos dos grandes temas. Conjuntos y relaciones son el tema 2 y 3, ¿no? Entonces, sin embargo, esta, esta era moderna, que vino como a empezar a misturar estos dos elementos, porque sí están relacionados, lo que es la teoría de conjuntos, las relaciones con lo que es la lógica, ¿ya? Hace un salto ya hacia la época contemporánea, que es donde yo quería llegar, donde aparece Bull, ¿no? Y Bull agarra y construye una teoría, ¿no? Que llega a constituirse la base de la evolución digital moderna, ¿no? Porque él toma las herramientas de la lógica, básicamente lo combina con la estructura que tenía los computadores en ese tiempo, y actualmente también están así, ¿sí? Y de repente crea toda esta teoría, ¿sí? Le llaman teoría de clases, y esa teoría llega a ser lo que es la base de la evolución digital de hoy en día. ¿Y por qué? Porque una computadora tiene una naturaleza electrónica. ¿Y por qué le dice naturaleza electrónica? Pues ese es su alma, ¿no? Está hecho de componentes electrónicos. Ahora, en electrónica es solamente el posible dos estados, ¿sí? Hay o encendido o apagado, o hay corriente o no hay corriente, on o off. Y en la computadora, esos dos estados también se reflejan en todas las operaciones que hace. De hecho, la computadora tiene solamente dos símbolos válidos para trabajar. No es tan complejo como nosotros. Nosotros los humanos manejamos un montón de símbolos en nuestro lenguaje. Sin embargo, el computador, al ser de naturaleza electrónica, es más simple. Maneja el símbolo o cero o uno, o encendido o apagado, ¿cierto? El uno es encendido, el cero apagado. Entonces, esos dos estados, ¿no? Están muy relacionados con la electrónica. Y todo este tema de teoría de circuitos, etcétera, se asocia muy bien con lo que son las operaciones básicas en lógica. De hecho, las operaciones básicas que están planteadas en lógica se aplican en circuitos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, Boole fue el encargado, ¿no? Por eso en computación normalmente hablamos de una álgebra de Boole. Decimos, bueno, el álgebra de Boole dice esto, nos estamos refiriendo a esto, pero en el fondo él está agarrando elementos de la lógica, ¿sí? Y bueno, también está Ben, que aparece con sus famosos diagramas, ¿sí? Para poder hacer representaciones, ¿no? Esclarece un poquito mejor los procedimientos de Boole, ¿no? Y bueno, básicamente hace de que esta área ya pues empiece a ser más simple cada vez de entender, ¿ya? Entonces, ese es un poquito
la relación que existe entre la lógica, la historia y algunas áreas que se han ido desprendiendo, ¿no? Recuerden que esto nació desde la filosofía y actualmente es de gran utilidad en las ciencias de las matemáticas y sobre todo la computación. La computación está basada en la lógica. El que le entiende bien al tema de lógica no tiene problemas a la hora de trabajar con programación de computadores, porque el alma está aquí. ¿Ok? Bueno, ahora veamos los conceptos de lógica de proposiciones, que es el segundo punto. Eh, Hemos visto ya pues un poco de historia. En resumen, eh, vamos a concentrarnos en que esta rama deriva de la filosofía, ¿sí? ¿Ok? Básicamente deriva de la filosofía y estudia los principios y estructuras del pensamiento, ¿sí? Entonces, es un sistema que nos permite verificar si es o no correcto un razonamiento que tú has obtenido, ¿no? Entonces, ahí está radicando la importancia, ¿no? La validez del razonamiento que vayas a tener tiene que ir apoyado por lo que es la lógica, ¿sí? Ahora, como en nuestro lenguaje común es muy complejo, muy diverso, ¿no? Lo que se va a hacer en esta área es simbolizar, ¿no es cierto? Simbolizar las representaciones de tal manera que sean más fáciles de asimilar para nosotros, ¿no? Y en el fondo, ¿en qué se va a convertir esta simbología? O sea, ¿a qué vamos a llegar? Cuando hablamos de simbolizar las proposiciones o cuando estamos hablando de que todo lo que nosotros pensábamos a través de nuestro lenguaje común lo tenemos que llevar a una forma simbólica, se está enfocando en el hecho de que va a ser necesario de crear ciertas famosas tablas de verdad, ¿sí? Entonces nosotros para poder armar este tipo de lógica simbólica o matemática, que básicamente es de nuestro lenguaje común, llevar a una simbología más formal, va a consistir básicamente en armar lo que se llama tablas de verdad. Ahora, estas tablas de verdad que vamos a construir nos van a ayudar a determinar lo verdadero o falso de las proposiciones que vayamos a plantear, ¿sí? Entonces, algunos me dicen, bueno, voy a armar la tabla de verdad, pero en el fondo no se dan cuenta que esas tablas de verdad que me están hablando están trabajando con verdaderas proposiciones, ¿no? Y bueno, eso vamos a ir viendo a medida que avancemos en este tema, porque resulta que todo el mundo se olvida de lo que son en realidad o lo que están representando las tablas de verdad. Bueno, hay que tener claro algunos conceptos básicos. Buena idea que se anoten esto. ¿Qué es la proposición? La proposición es una oración de la que se puede decir que es falso o verdadero. Esa es la definición más simple de una proposición, ¿ya? Ahora, en esta oración, dice, en esta oración que estamos planteando, puede figurar una variable, ¿ya? Ahorita vamos a esclarecer si no conocen el concepto. Puede figurar una variable, la cual al ser reemplazada por un valor de su dominio, lo convierte en una proposición. Esto está más formal y de repente algunos dicen, bueno, yo no sé qué es variable, no sé qué se refiere con dominio y eso es lo que vamos a esclarecer, ¿sí? Ahí está. Es que a mí me está hablando de proposición y yo pues, bueno, una oración de la cual puedo decir si es falso o verdad, ¿ok? Hoy hace frío. ¿Es verdad que hace frío? Falso. ¿Vieron? Facilísimo, ¿sí? Si yo digo, oh, hoy es un día complicado, ¿cierto? Yo estoy afirmando. Entonces otro me va a decir verdadero, ¿cierto? Entonces está de fácil. Pero ahora, cuando en esa oración metemos una variable, la cual tiene un valor desconocido en un inicio, fíjate, ¿a qué se refiere con meter a la oración una variable? Yo dije, hoy hace calor. Esa era mi frase y está planteada de tal manera que puedo decir no, falso, verdadero. Sí, hoy hace calor. Ahora, ¿a qué se refiere con el hecho de que metes una variable? Bueno, es que yo pudiera decir también, hoy hace X. Puedes decir si es falso o verdadero esa.
esa oración, les pregunto a ustedes. Que van a ponerle uno, ya se le va a poner dos. En uno yo les dije, bueno, eso es para mí verdadero, ¿no? Todo el mundo me dijo que hoy hace calor, entonces, verdad. ¿Y quién se anima a decirme si la 2 es falso o verdadero? ¿Pueden afirmar si es falso o verdadero? Imagino que al no poder reconocer si es verdad, lo tomará por falso. Pero no lo puedes afirmar certeramente. ¿Por qué no puedes afirmar verdaderamente, certeramente? Porque no hay esa seguridad de decir falso o verdadero. ¿Qué te impide decir que es falso o verdadero en esta oración? La variable, El X, la variable, muy bien. Él lo reconoció y le llamó variable, es correcto. Se llama variable porque puede tener pues uno u otro valor. No es como esto. Acá dice calor. O sea, no hay cómo cambie yo. Calor es calor. Pero X es una variable. Es un elemento que no tiene un valor conocido en este momento. En este momento no conozco el valor de X y eso impide que yo afirme si es verdad o falso. Es que yo no sé si dice frío, calor, templado, lluvioso, no lo sé. Entonces, una variable es un elemento que se incorpora en la oración, el cual al ser reemplazado por un valor, ya, recién voy a poder afirmar si es falso y verdadero. Ahora, cuando habla acá por un valor de su dominio, se está refiriendo puntualmente a que esta variable no puede valer cualquier cosa. Tiene que estar en un dominio, es decir, tiene que haber un conjunto de valores válidos para ponerle a X. Aquí la variable X tiene el dominio. Aquí le puedo poner un conjunto de valores que le puedo poner a X, por ejemplo, calor, sí, lluvioso, frío, y ahí hasta pues que vaya alguna otro valor. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que X es una variable que representa el estado del clima, ¿no? Entonces, una vez que a X yo le ponga uno de estos datos, yo voy a poder afirmar algo. Por ejemplo, puedo decir, hoy hace y digo que X va a valer frío, entonces hoy hace frío. Ahora sí, yo puedo decir que esto es verdadero. Bueno, no, falso, ¿no? Falso, falso. Sí, entonces, ¿por qué X, el que está por acá, puede tener un valor, que es uno de estos? Este sería su dominio. Por ejemplo, yo le puse este. Entonces, ahora sí, corre. Y yo puedo decir que esto es una oración de la cual puedo decir que es falso. Entonces, una proposición no tiene variable. ¿Y qué es esto? Esa es la pregunta. Ahorita vamos a poner el siguiente ejemplo, ya que lo entendemos así. Ok, acá está mostrando otra, ¿sí? Otro ejemplo, miren, distinto al anterior un poquito porque ahora no solo está la oración, fíjate que está la oración con una variable, aquí está diciendo coma, que significa donde X pertenece a este dominio. Es decir, que X que está acá puede tomar los valores, cualquiera de estos valores que está en este conjunto. La llave indica conjunto de datos que van a referir al dominio que puede tener X, ¿ya? Y ahora toda esta oración se lo ha asignado a un P1. ¿Y qué es P1? En realidad, P1 es la simbología que voy a utilizar para representar toda esa oración que tiene una variable, ¿sí? Ojo que no es una proposición porque tiene una variable, ¿ya? La variable X, al estar metida dentro de la oración, yo ya no puedo decir que eso es una proposición. Ojo con eso. Entonces, primero aprendamos a leer este tipo de representaciones. Miren, ahí está la proposición, pero aparece la variable. Ah, no, ya no es proposición, pero me está explicando muy bien. Dice 2 es mayor que X, donde X pertenece a 1, 2, 3, 4. Ahora, aquí me dice que todo esto va a ser simbolizado por P1. Ahí está, simbólicamente lo estoy representando a toda esta frase con P1. Y entre corchetes está poniendo la variable de la cual depende la oración, ¿sí? Ahora, vamos a ver si es falso o verdadero. Mire, 2 es mayor que X.
Entonces, acá si x vale 1, yo diría 2 es mayor que el 1, verdadero, vamos bien. Aquí tengo el 2, 2 es mayor que el 2. Ustedes me pueden decir, ¿es falso o verdadero que el 2 es mayor que el 2? Falso. Es Es igual. falso. Muy bien, es igual. Si ya falla uno, ¿no? Si ya falla uno, yo pudiera decir, bueno, eso tendría que ser falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dominio tiene valores que hacen que sea falso, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir desglosando más adelante. Por ahora lo importante es cómo vamos a interpretar. Esta es una oración donde aparece una variable y me están indicando dónde X, que es la variable, pertenece a este dominio. A esto se refiere el dominio. Y acá, si yo leo P1 sub X, entre corchetes es X, yo voy a decir dónde está representado P1, tendría que buscar a qué equivale. Y definitivamente la variable que está metida dentro de esa oración es X. Entonces yo ya sé aquí que 2 no es variable, no es variable. La variable es la X. Entonces no hay forma de confundir la variable porque está indicada entre los corchetes del símbolo que representa la oración que tiene la variable. ¿Ok? Acá vemos otra forma también. Miren, dice P2, otro símbolo, pero acá dice que la variable es n. Es igual a n menor que 2, donde n pertenece a 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, vamos a ver si es cierto. 3 es menor que el 2, falso. Miren, es falso completamente. O sea, para cualquier valor que le represente, que le reemplace a n, es falso, va a ser falso. Ahora, esta oración que tiene una variable, en el momento que yo le asigno un valor a la variable, la convierto en una proposición, ¿sí? Si yo aquí, por ejemplo, a n reemplazo el 3, 3 menor que el 2 ya es una proposición, ¿sí? Si a esta n le pongo 7, 7 menor que el 2 ya es una proposición. Es falsa, pero es una proposición, ¿ok? Entonces hay que entender ese concepto. Bueno, hay proposiciones más complejas, aquí estamos viendo otros ejemplos. Acá la 3, por ejemplo, creo que tiene mucha palabra y de repente alguno va a decir que complicado, pero vamos a intentar interpretar. Dice P3 y la variable es n. La suma de los primeros n, ahí está, n, números naturales es igual al producto de n por el sucesor dividido entre el 2, donde n pertenece a los números naturales. ¿Mm? Ahora, esto que está en palabras, les comento que es equivalente a esto que está en la parte inferior, porque esto dice, la suma de los primeros n números naturales, miren, 1, 2, 3 hasta n, entonces todo esto es la suma de los n primeros números naturales, va a ser igual a el producto de n, miren, n multiplicado por el sucesor. ¿Quién es el sucesor de n? ¿Quién está al ladito de n? No lo sé, no. N más 1, porque estamos hablando de números naturales. Los números naturales, 5. ¿Quién está al lado del 5? El 6. El 100. ¿Quién está al lado del 100? El 101. Entonces, si n acá representa el último elemento de los números naturales que quiero sumar, lo voy a multiplicar por el sucesor, n más 1, ¿sí? Todo dividido entre el 2. Entonces ahí está representando de manera simbólica ya. Me parece mejor porque como está tanta frase acá, es medio a veces difícil interpretar. Por ejemplo, el tema del sucesor, acá está bastante bien interpretado. ¿Sí? Entonces, estos dos son equivalentes completamente porque representan la misma cosa exactamente. Ahora, fíjense, el dominio de n también. N pertenece a los naturales. Acá también, n pertenece a los naturales. Entonces, nosotros normalmente no vamos a trabajar con oraciones, vamos a trabajar con oraciones que tienen una variable incorporada, la cual es necesario reemplazar por un valor del dominio para recién poder afirmar que es falso o verdadero. ¿Sí? Entonces, de acá, por ejemplo, ¿cuántas proposiciones puedo sacar? Si el dominio tiene 4 valores válidos, este P1 puede sacar 4 proposiciones. ¿Sí? Este P4 es diferente porque de repente te está diciendo que n puede ser cualquier número natural. Entonces, tú quieres sumar los números del 1 al 100, ¿sí? Tú empezarías del 1 hasta 100, ¿va a ser igual a qué? 100, o sea, vamos a tratar de interpretar. Si quiero del 1 al 100, esto va a ser igual a el n, que es 100, multiplicado por el sucesor de 100, que es 100 más el 1, ¿no es cierto? El sucesor. Todo esto dividido entre el 2, ¿no? Entonces, ¿y esto aquí es igual? 100 más 1, 101,
101 por 50, y pues eso ya no está en mi memoria, no estoy segura, va por ahí, por 5.000 y algo, ¿sí? Entonces, básicamente, este tema de que las proposiciones que vamos a plantear normalmente son de esta naturaleza. No son como lo estuvimos viendo en el ejemplo, hoy hace calor, hoy hace frío. No, normalmente las oraciones que planteamos en lógica están basadas en una variable, ¿ya? Y justamente, pues eso nos va a llevar a, vamos a ver, ahí, un minuto, creo que acá lo vamos a llevar, creo que está por acá. Me quiero saltar un poquito, ¿sí? Seguimos hablando de proposición, voy a volver, no se preocupen, aunque quiero llegar, un minuto, no los voy a atosiguar con tanto, es que quiero llevar a una definición. Vamos a encontrar enseguida. Parece que me lo salté y lo que quiero es mostrarlo. Un minutito. Ay, no puede ser. Bueno, aquí voy a irme al otro lado porque no lo encuentro. Parece que se quedó en el otro archivo. Tenía otra explicación para dar acá, pero bueno, lo voy a tratar de hacer en palabras. Vamos a retornar. Ok, pueden ver mi pantalla compartida, ¿verdad? Otra vez. Sí, ingeniero, está bien. Ok. Sí, sí. Bueno, entonces, la idea de las proposiciones es tenerle claro de que nosotros a partir de ella podemos tener la afirmación de falso o verdadero. Ahora, ¿por qué es importante el tema de que podamos afirmar si es falso o verdadero? Porque en lógica son los dos únicos valores que le puedo asignar a una proposición, ¿ya? Y no vuelve a haber o nunca va a haber ninguna ambigüedad. A eso me voy. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, normalmente las proposiciones las vamos a ir representando con una letra, por ejemplo, R, P, Q, S. Normalmente las letras que usamos para representar lógica son las últimas del alfabeto, ¿ya? Eh, no usamos normalmente P1, P2, aunque nadie te dice que no la puedas hacer, ¿ya? En la mayoría de los textos que van a referenciar, van a ver ustedes que estos trabajan con las últimas letras del alfabeto, así como estamos viendo por acá. ¿Listo? Ahora, existen básicamente dos tipos de proposiciones, la que es simple y la que es compuesta. Una proposición simple es pues la oración de la cual tú podemos decir o puedes afirmar si es falso o verdadero, no hay ninguna duda por ahí, es pues fácil de reconocer, pero la compuesta es una en la cual ya es como que estás combinando dos proposiciones, ¿listo? Vamos a ver esto que se ve un poquito pequeñito, pero lo traté de agrandar. Fíjense, dice, París es capital de Francia. Juan no sabe leer. Son dos proposiciones, pero si ahora yo estoy pensando en combinar esas dos proposiciones, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo las puedo combinar? Vamos a intentar ver que ustedes deduzcan esta parte. Vamos a intentar escribir acá. Miren, tomando ese ejemplo de P y Q, ¿no? Yo voy a decir, por ejemplo,
Bueno, París es capital de Francia. Pero también quiero afirmar que Juan no sabe leer, ¿sí? Yo quiero decir que ambas cosas, ¿sí? Que ambas cosas deben cumplirse, ¿ya? Entonces, mira, París es capital de Francia, es verdad, tú sabes que eso es verdad. Juan no sabe leer, habría que averiguar. Yo voy a asumir que Juan no sabe leer, es verdadero. Ahora, cuando yo estoy pensando en una proposición simple, pues o es falso o verdadero y me olvido. Pero cuando yo estoy pensando en agarrar dos proposiciones y comenzarlas a combinar, me tengo que acordar que es necesario vincular o amarrar las dos proposiciones con algún elemento llamado en el fondo conector lógico. ¿Sí? Los conectores lógicos son los encargados de vincular una proposición con otra. Ahora, todo va a depender de cómo quieras hacer esa combinación para definir qué conector lógico. Ahora, ¿cuáles son los conectores lógicos que existen en lógica? Bueno, hay varios, pero los principales, lo vamos a ver más adelante en una tablita, los principales es lo que es la disyunción y este otro, la conjunción, y hay otro que le llamamos negación, ¿sí? Que es el símbolo de admiración para abajo. Esos son los tres principales conectores lógicos, ¿ya? Entonces, normalmente cuando yo quiero conectar una proposición con otra, yo puedo utilizar las palabras, ¿no? En mi lenguaje común, por ejemplo, o y, cualquiera de esas palabras yo voy a usar. Y este de la negación representa un no, ¿sí? Una negación. Entonces yo puedo decir, París es capital de Francia y Juan no sabe leer. Ah, ahí estoy haciendo buen uso de la lógica porque los estoy vinculando con el y el y sí es un conector lógico. Por otro lado, tal vez yo quiero decir, París es capital de Francia o Juan no sabe leer. ¿Sí? Entonces, todo depende de lo que yo quiero combinar, ¿sí? Entonces, básicamente las combinaciones que vamos a hacer con proposiciones simples está basado en el o y en el y. Es lo más simple que les puedo explicar ahora. Luego vamos a ver unas tablas donde vamos a ver más, que existen más símbolos, pero esto es lo que más se utiliza, ¿ya? Ahora, ¿de qué me sirve a mí ponerle un o o un y? Es que cambia el contexto terriblemente. Si tú usas un o, el resultado de la combinación de esas proposiciones va a ser una cosa. Y si lo combinas con y, el resultado va a ser otra cosa muy diferente. No es lo mismo decir, en tu lenguaje te lo voy a explicar, si hace calor y el profe llega, lo estoy haciendo un poquito simple, ¿ya? Vamos a pasar clases. Fíjate, aquí por ejemplo, lo voy a subrayar, dice, si hace calor. Esa es una proposición. El profe llega, ¿sí? Esa es otra proposición. Si ambas son verdad, porque aquí dice y, ¿verdad? ¿Qué significa y? Que ambas deben ser verdad. Si hace calor y el profe llega, pues voy a pasar clases, ¿no es cierto? Entonces, acá estoy forzando a que ambas proposiciones cumplan para que diga yo, vamos a pasar clases, ¿cierto? Qué diferente sería que yo en vez de ese i utilice un o. Esto les debe pasar incluso a ustedes en su lenguaje común. En vez de este i, utilicemos un o. Imaginemos que ahí dice o. Si hace calor o el profe llega, vamos a pasar clases. Diferente. Porque, ¿qué significa? Que si hace calor, paso clases. O bien el profesor llega, paso clases. No es necesario que ambas condiciones sean verdad, ¿verdad? No es necesario que haga calor y que el profe llegue. Si hace calor, paso clases. O también si el profe llega, paso clases. Eso significa un o, ¿no? Entonces, cuando hablemos de lógica, vamos a tener que discriminar bien el contexto. ¿Cómo vamos a armar nuestras proposiciones compuestas? Si lo voy a hacer con conectores y, ¿sí? O si lo voy a hacer con conectores o,
o si es necesario incorporar una negación en algún punto de la proposición. Entonces, no está tan complicado. Nosotros lo hacemos en la vida real, pero de repente nos complicamos con estructos como estos, ya que pues están en nuestro lenguaje, y lo que vamos a tratar es de simbolizar estas proposiciones que están por aquí, de tal manera de que usando las famosas tablas de verdad, ¿sí? Que resultan de de estas tablitas que vamos a construir para lógica, ¿ok? Vamos a poder encontrar las deducciones correctas. ¿Listo? Entonces vamos a borrar todo y volver al anterior. Entonces, ¿qué era lo que yo quería mostrar acá? Si bien las proposiciones son las que vamos a trabajar, normalmente no van a ser así de simples, donde está solamente una oración de la cual puedes decir que es falso o verdadero. Vamos a trabajar normalmente con proposiciones complejas, ¿sí? Compuestas, en todo caso, que usan los famosos conectores lógicos, ¿ok? Bien, ahora nos vamos finalmente a los valores de verdad que podemos generar. Bueno, todos sabemos que una proposición, en este caso P, está simbolizando a una cualquiera, puede tener solo dos valores, o es verdad o es falso. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero tomar dos proposiciones? En este caso, P con Q. Son dos proposiciones. Ahora, la regla nos dice que cada proposición... vamos a ver un poquito acá qué pasa. Ok, la regla nos dice que cada proposición puede tener solo dos valores, ¿sí? Entonces, la pregunta es, al combinar dos proposiciones, ¿cuántas combinaciones voy a poder tener? Uno se puede sentar y hacerlo sin ningún problema. Mira, por ejemplo, si quiero hacer combinaciones de P con Q, dos proposiciones, me voy a poner a ver todas las combinaciones posibles entre P con Q. Por ejemplo, verdad y verdad, o sea, que ambas sean verdad. Otra combinación, que una sea verdad y que la otra sea falsa. Otra combinación, que la primera sea falsa y la segunda sea verdad. No es lo mismo, ¿no? Y última combinación, que ambas son falsas. Entonces, sí he pensado en todas las combinaciones y me encontré con que eran 4. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo te aumente las proposiciones? ¿Será que está tan fácil armar igual las combinaciones de verdad con falso que puedes armar con 3 preposiciones? Por ejemplo, PQR, y yo les pregunto a ustedes, empecemos a armar todas las posibilidades de combinación de falso con verdad para P, Q y R. Se van a poner a pensar un poquito más tiempo porque no está tan fácil. Nos vamos a ayudar de esta pequeña fórmula que está acá a la izquierda. Esta fórmula está basada en el hecho de que solamente hay dos valores posibles para cada proposición, ¿sí? O es verdad o es falso. Por eso la fórmula está basada en n, ¿sí? N, que es el número de proposiciones que tienes y el 2. ¿Por qué este 2? Porque este 2 es el número de valores que puede fluctuar la proposición. Y n, que es el número de proposiciones que tienes. Por ejemplo, en mi caso, el que resolvimos primero, vamos a intentar ahí, tenemos el 2 por fórmula, ¿sí? Y tenés dos proposiciones, ¿verdad? Entonces, 2 elevado a la 2, ¿cuánto es? Igual a 4. 2 a la 2 es 4, entonces significa que hay 4 combinaciones. 1, 2, 3 y 4. Quiero que noten bien. 1, 2, 3 y 4. Y las 4 son diferentes, ¿sí? ¿Qué va a pasar por acá? Tenés 3 proposiciones. Entonces dice la fórmula 2 elevado a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? Es 8. Entonces yo ya sé que para este otro ejemplo me van a salir 8 combinaciones posibles. Otra ayudita, porque más adelante van a empezar a crear tablas de verdad. Esto ya está enfocándonos en cómo vamos a construir esas famosas tablas de verdad. Se les llama tablas de verdad justamente porque están con los valores asignados para pues ir luego sacando las deducciones que vamos a hacer a través de la lógica, ¿sí? Miren, una ayudita, si tenés las 3, es comenzar de la siguiente forma. Ok, si aquí me dice que son 8 posibilidades, entonces yo empiezo, miren, esto es como de repente pareciera un juego, pero es así. Son 8 posibilidades, entonces digo, la mitad de 8 es 4. Ok, 4 verdaderos y 4 falsos.
¿De dónde he deducido esto? De que el número de posibilidades es 8. Entonces yo dije, bueno, como solamente son dos símbolos, falso y verdadero, entonces primero 4 verdaderos y 4 falsos. Ya tengo las 8 para P. Pero ¿qué pasa en Q? Hago lo mismo, ¿sí? Hago exactamente lo mismo. Me voy a acercar ahí. Y bueno, acá tenías 4 de verdad, ¿verdad? 4 verdaderos. Entonces ahora voy a decir, de esos 4, la mitad es 2. 2 de verdadero y 2 de falso. 2 de verdadero y 2 de falso. Y ya está. Me falta el R. Agarro el anterior, el de Q tenía 2 verdaderos, 2 falsos. La mitad de 2 es 1. Ah, entonces este último, el R, va a venir. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Falso. Van 4. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Falso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si es cierto lo que yo estoy haciendo. Vamos a repasar los pasos primero, antes que lo olvide. Primero usamos la fórmula, ojo, 2 elevado. Aquí voy a corregirlo, ¿no? 2n, parece que dice, pero es 2 elevado, ¿ya? 2 elevado a el número de proposiciones. Entonces, 2 a la 2 es 4, ¿ok? Entonces, miren, como son 4, la mitad es 2. 2 verdaderos, 2 falsos. Para armar el Q, miro a P primero, 2 verdaderos, la mitad de 2 es 1. Entonces, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ok, ya estuvo. Si tú revisas, ninguna de las 4 es igual. Esto es verdad, falso, pero el otro es falso, verdad. No son iguales, ¿sí? Acá todo es verdadero y acá todo es falso, ¿sí? Entonces, veamos el nuevo que he planteado. Tenía como que 3 proposiciones, 2 a la 3 es 8, eran PQR, empecé por P y le dije, como es 8, la mitad es 4. 4 de verdad, 4 de falso. De P agarré 4 como base, la mitad es 2. Entonces Q va a tomar 2 verdadero, 2 falso. 2 verdadero, 2 falso. El siguiente es R, mirará a Q y dirá, bueno, este se basó en 2, entonces R va a ser, la mitad de 2 es 1, entonces R va a ser verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ahora revisemos las combinaciones. Todo verdadero, verdad, verdad, falso, verdad, falso, verdad, verdad, falso, falso. No hay una que sea idéntica y termina con todo falso. Entonces ahí están las combinaciones ya bastante fáciles de crear. Yo creo que no van a tener problemas con generar para 4, para 5, para 6 preposiciones. Acá, por favor, la primera fórmula que habría que anotar. Esta fórmula le van a poner valores de verdad, ¿sí? La fórmula para los valores de verdad y abajo se van a anotar 2 elevado a, ¿sí? 2 elevado a el número de proposiciones, ¿sí? 2 elevado al número de proposiciones. Y con eso no les va a fallar las tablas de verdad, ¿ya? Tú pudieras obviar esto y vas a llegar a esto, pero pues te arriesgas a que te hayas olvidado una combinación, ¿sí? Estas combinaciones son únicas. En cada línea es una única combinación. ¿Listo? Bueno, ahí va la primera fórmula y acá puedo de repente aprovechar, es que esto he olvidado anterior vez de corregir, esto es elevado. Ya de repente, por lo menos ahí, el gorrito y chao. Listo, ya tenemos el tema de los valores de verdad. Ok, acá está recordando el tema de la clasificación de las proposiciones, las simples que ya lo hemos explicado, las compuestas, pero ¿por qué se llama compuesta? Porque lo que estás haciendo es combinar dos proposiciones o más. Pueden ser más proposiciones. Acuérdense del ejemplo anterior, PQR, tres proposiciones intentaba trabajar. Pero no se olviden que la clave aquí es reconocer el conector lógico. Ahí el conector es I y está bien pequeñito. Puede ser un O también. Y hay otros conectores que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Aquí está la segunda cosa que va a ir en el apunte de hoy. Cuando hablamos de conectores lógicos, aquí está la tablita resumen. Lo estoy poniendo bien grande. Por favor, esta tabla tienen que tenerla ustedes en su apunte. Vamos a irla reconociendo. El I, el I se representa con el piquito para abajo, ¿sí? Es como una B volcada.
no le decimos normalmente y, le decimos conjunción en lógica, ¿sí? Le llamamos conjunción. En computación le llaman y o and en inglés. Como Google trabaja en inglés, en computación le llamamos and, pero es el mismo, ¿sí? En circuitos electrónicos también le llaman and, ¿sí? Bueno, el otro sería el o, que es como una V, ¿sí? Y se llama disyunción débil. Es que en lógica existen dos tipos de disyunción, dos tipos de o, digámosle así. Hasta le llaman disyunción débil. El otro se llama disyunción fuerte y viene con el símbolo delta que estamos viendo por acá. ¿Ok? Entonces, ¿en qué diferencian? Bueno, en el siguiente punto vamos a ver las tablas de verdad que generan cada uno y ahí vamos a ver que no es lo mismo la disyunción débil o fuerte. Entonces, lo que hay que conocer es el símbolo, ¿sí? El símbolo delta. Entonces, representa la disyunción fuerte. Aunque la más común es la débil, ¿sí? Esta. Otro conector lógico es esta flechita apuntando hacia la derecha. Condicional le decimos, ¿sí? Condicional, pero en lógica más lo conocemos como la implicación. Si le dices condicional, nadie te va a decir que está mal, porque también lo conocemos con el nombre de condicional, ¿ya? Su forma de lectura es de esta manera. Sí y algo a continuación y luego la palabra entonces. Si Juan va a ir al cine, entonces yo voy a clases, ¿no? Si hoy llueve, entonces no voy a clases. Entonces, ese es el tenor de la implicación. Luego viene la equivalencia, que es, miren, diferente a la de implicación, porque es una flecha de ida y de vuelta, y doble. Es como una igualdad. Por eso ahí dice equivalencia. Cuando yo veo ese símbolo en lógica, estoy viendo una equivalencia de una fórmula que equivale a otra fórmula, que una proposición equivale a otra proposición, ¿sí? Entonces, vamos a representar equivalencias con ese símbolo. Y luego tenemos yo pues la negación, la había representado por el símbolo de admiración para abajo. Aquí estamos observando que lo está haciendo con la pestañita. Entonces, en este cuadrito nos vamos a poner de acuerdo, porque a veces en los textos también varían los símbolos por si acaso. En esta materia vamos a utilizar la negación con la pestañita, la igualdad con la flecha encontrada, la implicación o condicional con la flecha hacia la derecha, delta para disyunción fuerte, la V para disyunción débil y la V invertida o volcada para la conjunción, ¿ya? Entonces yo creo que ya tienen la tablita, ¿no? Hay que ir memorizando porque luego les voy a mostrar simplemente tablas, les voy a mostrar esquemas proposicionales y esos esquemas proposicionales van a estar todos utilizando conectores lógicos. Entonces tienes que poderlos reconocer rápidamente. Aparte, cada conector tiene un significado distinto. Ojo con eso, ¿no? Bueno, los conectores lógicos nos van a permitir vincular, enlazar dos o más proposiciones simples para convertirla en una proposición compuesta. Y esto nos va a permitir también a la par llevar a cabo operaciones proposicionales. ¿Listo? Ahora, este es un ejemplo de cómo armar una tabla de verdad. Esta es la más simple, ¿ya? Vamos a empezar a revisar. Yo quisiera que en su apunte ustedes armen esta pequeña tabla. Va a valer la pena hoy explicarla, ¿sí? Miren, está basada en solamente dos proposiciones, el P y el Q. Como solo son dos, es 2 a la 2 es igual a 4, entonces significa que tiene 4 combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, miren, verdad, verdad, falso, falso, verdad y falso, falso. Entonces ya tengo la tabla de P con Q. Ahora, veamos la representación de, por ejemplo, la negación de P. ¿Cómo represento la negación de P? La negación es el contrera, pues, ¿no? Todo lo opuesto. Vamos a ver, P. ¿Dónde está la columna P? Acá. Negación de verdadero, falso. Negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdad. Negación de falso,
verdad. Entonces aquí está la columna de no P. ¿Sí? En esa no hay duda, porque es nada más volcar el sentido y listo. Si era falso, ahora será verdadero. Si era verdadero, ahora será falso. Y por otro lado, estoy haciendo lo mismo con Q. Fíjense, la última columna dice no Q. Y observen la columna de Q. Verdadero, falso. Falso, verdad. Verdad, falso. Falso, falso. Entonces, la negación no es duda. Siempre es lo opuesto al valor de verdad que tiene la proposición. Vámonos ahora a conocer finalmente al conector I. Pero para esto, a poner su mirada, vamos a pedirle ayudita a este. Ok. Miren, quiero que concentren la mirada solamente en esto. Vamos a tapar y esto también. P y Q. ¿Sí? Esos son los valores de verdad a la hora de trabajar el conector lógico de conjunción. Ese es un AND, es una conjunción. ¿Cómo son las tablas de verdad de la conjunción? De repente en una frase lo decimos. La conjunción va a arrojar verdadero si y solamente si ambas preposiciones son verdaderas. Algún estudiante me dijo alguna vez, todo tiene que ser verdad para que sea verdadero. Es correcto. Todo debe ser verdad para que sea verdadero el resultado de la conjunción. La conjunción arroja verdad siempre y cuando todas sus preposiciones tengan el valor de verdad verdadero. Entonces, si tú miras acá, esto arrojó verdad porque P y Q eran verdaderos. Y de ahí viene el concepto, ¿no? Y obligatorio que ambos sean verdad para que sea verdad. Caso contrario, siempre es falso. Entonces, si aquí tú miras, suficiente que uno sea falso para que sea falso. Suficiente que haya un falso para que sea falso. Como aquí ambos son falsos, definitivamente la conjunción está arrojando falso. Esto hay que tener en memoria. ¿Cuándo la conjunción arroja verdadero? Cuando todas las preposiciones que está englobando son verdaderas. Caso contrario, es falso. ¿Ok? Vamos a mover un poquito ahora la mirada hacia el siguiente. Ahí vamos a borrar esto. Vamos a mirar ahora la disyunción, ¿sí? La disyunción. P o Q. ¿Qué dice la disyunción? Observen los valores de verdad y díganme ustedes, deduciendo, cuándo arroja verdadero. La disyunción. ¿Cuándo arroja verdad? Porque nos estamos concentrando en el valor de verdad verdadero. La conjunción arroja verdad si todas las preposiciones son verdaderas. Vamos a la disyunción. ¿Cuándo arroja verdadero la disyunción? Cuando el primero es verdadero, el segundo es verdadero. Cuando el primero es verdadero, el segundo es falso. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero. Y no me lo podréis resumir con una frase nada más. ¿Cuándo arroja verdadero? Cuando hay una verdad. Ahí está. ¿Vieron? Siempre podemos mejorar nuestro estructo, ¿cierto? Está un poquito más corto lo que dijo ya. Es Cuando, decir, que todos son falsos. cuando todo es falso, ¿cierto? Cuando todo es falso, es falso. Esa puede ser otra forma de ver la disyunción. Tú ahora tienes que empezar a ver cómo te la vas a aprender mejor, ¿sí? Yo, por ejemplo, uso el tema de cuándo es verdadero. La conjunción, todo debe ser verdadero para que arroje verdadero. En la disyunción, suficiente que uno sea verdadero para que arroje verdadero, ¿sí? Alguno es verdad, ya arroja verdadero la disyunción. Otro estudiante va a decir, en la disyunción, si todo es falso, es falso. Entonces, ustedes ahora tienen que atrapar, ¿no es cierto?, la forma que van a encontrar de entender esto mejor para ustedes. Miren, ahí está la comparativa. Verdadero cuando todo es verdad. Falso cuando todo es falso. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que encontrarle cómo se lo van a aprender. Ahora, a veces me los confunden. Acuérdense que el AND es muy fuerte, ¿sí? Es un conector muy fuerte. Por eso es obligatorio que ambas sean verdaderas para que arroje verdadero, ¿sí? Entonces es un conector muy fuerte. Y la disyunción, puntualmente este que estamos viendo, se le llama también débil,
¿no? Disyunción débil, ¿sí? Que es la que está en este momento viéndose en la tabla, ¿sí? Bueno, arroja la conjunción verdad cuando todo es verdad y la disyunción arroja falso cuando todo es falso. Listo. Vamos al siguiente. Ah, no les puse más. A ver. Ahí va. Vamos a avanzar. Ya vimos la disyunción débil. Ahora veamos la disyunción fuerte. Voy a tener que... Ahí. ¿Qué Es pasa con falso las... Ahora háblame, porfa. ¿Cuándo es falso? cuando ambas proposiciones son iguales. Ahí está. La disyunción fuerte dice, si son iguales, si todas las proposiciones son iguales, es falso. Caso contrario es verdadero. Entonces yo he encontrado este hilo ahí que está marcado para que ustedes lo vayan viendo, pero ustedes se encuentren el hilo de recordar, ¿sí? Ahora, recuerden que nosotros aquí estamos simbolizando verdaderas proposiciones. Cuando yo agarre dos proposiciones que sean verdaderas y use el conector AND, el resultado de esas dos proposiciones verdaderas va a arrojar verdadero. Pero si yo agarro una proposición verdadera y una proposición falsa y ocupo para vincular ambas proposiciones el conector AND, el resultado va a ser falso, ¿cierto? Entonces, eso vamos a ver en el siguiente punto, pero por ahora vamos a ir aprendiendo estas tablitas. La disyunción débil arroja falso si ambas proposiciones son iguales. O para generalizar, si todas las proposiciones son iguales, la disyunción débil o fuerte arroja falso. ¿Sí? Falso. Vámonos con el condicional. Ahí está. ¿Qué pasa con el condicional? ¿Qué podemos decir del condicional? Es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Eso es correcto. Si tú miras bien, todo es verdadero, ¿sí? Pero hay una que es el punto negro que dice que es falso. Entonces solo analizo esa. El caso de falso dice, si la primera proposición es verdadera y el segundo es falso, entonces va a arrojar falso. Pero vamos a corregir un poquito mejor esa frase. Vamos a recordar lo siguiente. En la condicional ya estamos medio obligados a ponerle un nombre al elemento que está a la izquierda del signo y otro nombre al elemento que está a la derecha del signo. Antiguamente, en la conjunción, disyunción fuerte o débil, nunca había dicho preposición que está a la izquierda o a la derecha del conector, nunca. Pero en la condicional es importante el orden, ¿ya? Vamos a marcar ahorita para que lo anoten en el apunte también. Ok. A este de acá, está en blanquito, le vamos a poner rojito. Ok. Al que está a la izquierda del conector le llamamos antecedente y al que está a la derecha le llamamos consecuente, ¿sí? Entonces, pongámosle sus nombres, por favor, en su apunte. Antecedente. Y a este otro, consecuente. Inge, ¿la va a subir esta clase para grabar? ¿La está grabando por si acaso? Sí, Para que la repitamos. pero en el canal de YouTube nada más, ¿sí? Ya, En la Inge, lista de por favor, reproducción de YouTube, solucionarlo. ahí es donde se les pone, ¿ok? Entonces, Gracias. antecedente y consecuente, ¿listo? Ahora, ¿por qué este tema de antecedente y consecuente? ¿Qué significa el condicional? ¿Sí? ¿Cuál es el significado del condicional? Eso es lo que habría que ver. Voy a poner una oración para que lo diferencie, porque en los anteriores ejemplos no habíamos hablado de eso, ¿ya? Puedo tener aquí una preposición que diga, la niña está en el colegio, ¿sí? Y puedo tener acá otra frase o otra proposición que diga, hoy hay clases, ¿sí? Hoy hay clases. Entonces, miren qué diferencia entre poner las cosas en uno u otro orden. Yo puedo decir, por ejemplo, la niña está en el colegio, para que no esté tan largo, le vamos a decir P, ¿sí? Y hoy hace clases, que sea Q.
Entonces ahora yo voy a poner P condicional Q. Y ahora, ¿cómo debo leer esta frase? ¿Sí? ¿Cómo debo leerla? Al antecedente le ponemos la palabra adelante, sí. ¿Sí? Sí. Y cuando toca leer el conector, usamos la palabra entonces. ¿Ok? Entonces, nosotros usualmente decimos sí, P, entonces Q. Si P, entonces Q. A ver, intentemos leerlo en el orden que está. Si la niña está en el colegio, entonces hoy hay clases. Tiene lógica, ¿no? Ahora, si vuelco las cosas, no es equivalente. Si yo vuelco, por ejemplo, y digo, voy a ponerlo con otro color para que noten, no es lo mismo ponerlo en el otro sentido. Acá le voy a decir, si Q, entonces P. ¿Cómo leeríamos? Si hoy hay clases, entonces la niña está en el colegio. Entonces, no son tan equivalentes las dos proposiciones compuestas que estoy armando, porque son compuestas porque tienen dos proposiciones simples y están vinculadas por un conector lógico, que es el condicional, o en este caso, la implicación. También le dicen implicación a este, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con el orden. Por eso es que se le llama a uno antecedente y el otro se llama consecuente. ¿Por qué antecedente? Si pasa esto, va a suceder lo de acá. Si esto es verdad, entonces lo de allá va a suceder, ¿sí? Si yo no estudio, me voy a aplazar, algo así, ¿cierto? El antecedente es que no estudio, ¿sí? El consecuente va a ser que me aplazo, ¿no es cierto? Entonces ahí está el concepto. Ahora, por definición de lo que es la lógica proposicional, este conector de implicación nos dice, si el antecedente es verdadero, si el antecedente es verdadero, entonces el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ojo, los dos, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces el resultado es falso. Pero para saber esa lógica, esa deducción, pongámosle valores. A ver, la niña está en el colegio, le voy a poner que es verdadero. Hoy hay clases, le voy a poner que es falso. Voy a obligarme a armar eso, ¿sí? Entonces ya tienen valores de verdad. Ojo que las proposiciones tienen valores de verdad. Son oraciones de las cuales puedes saber si es falso o verdadero. Habría que ver si la niña está en colegio para decir si es falso o verdadero. Yo me estoy tomando el valor de verdadero. El tema de hoy hay clases, supongamos que es sábado y no hay. Ok, es falso. Ahora, a la hora de deducir PQ, ¿sí? P condicional Q, ¿con qué me quedo? Verdad, condicional, falso. Y de acuerdo a las tablas de verdad, esto me va a arrojar falso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? La niña está en el colegio. Es falso que la niña esté en el colegio. Entonces, obviamente, pues hoy hay clases, tampoco es verdad, es falso, ¿cierto? Entonces, si yo voy y lo leo, ¿no? Digo, sí, la niña está en el colegio, entonces hoy hay clases. Pero yo sé que la niña sí está en el colegio, pero la afirmación de que hoy hay clases es falsa, ¿no? Entonces, prácticamente estoy armando un esquema que va a arrojar falso. Como la niña está en el colegio, entonces hoy hay clases, es falso. No puede ser que la niña esté en el colegio y hoy haya clases, ¿no es cierto? O sea falso que hoy haya clases. Si la niña está en el colegio es porque debe haber clases, ¿cierto? Entonces estoy tratando de que entiendan cómo es la lógica que a veces en frases, en nuestro lenguaje verbal, nos podemos confundir. Qué fácil estuvo agarrar esta proposición y ponerle el símbolo Q o P, agarrar esta otra proposición y ponerle el símbolo Q y darle valores de verdad, ¿sí? Porque yo digo, hoy hay clases, falso. La niña está en el colegio, verdadero. Y luego digo, a ver, con condicional, P condicional Q, verdad condicional, falso es falso. Entonces, la indicación que estaba armando es falsa. Si la niña está en el colegio, entonces hoy hay clases. Esto es falso, ¿cierto? ¿Por qué?
porque en realidad era falso que hoy había clases. Entonces ahí está el resultado de por qué esto es falso. Y bueno, luego podrías volcar, pero de todas maneras, ahí están los conectores lógicos más importantes que debes manipular en este capítulo. ¿Listo? Hay más. De repente, si viéramos algunos otros textos, incluso hay otros conectores que son un poco más compuestos, pero definitivamente podemos llegar a deducirlos utilizando estos básicos conectores que estamos viendo en esta presentación, ¿ya? Vamos a grabar un poquito y voy a borrar. Entonces, me falta uno, ¿ok? Hasta la condicional quedamos listo, ya le entendemos el concepto de cuándo va a arrojar falso, es cuando su antecedente es verdad y el consecuente es falso. Me voy el último, me había olvidado del de equivalencia, que es este que está al final, y yo me gustaría que hagan la deducción ustedes también. ¿De qué podemos decir de este que está acá, que es el de equivalencia, ¿ya? ¿Qué decimos del de equivalencia? ¿Cuándo arroja verdad o cuándo arroja falso? ¿O por cómo nos vamos la deducción? Es verdad. ¿Cuándo es verdadero en la de equivalencia? O bicondicional. Le llamamos bicondicional también porque es como una condicional, pero también al otro lado, ¿sí? Bicondicional. ¿Cuándo arroja verdadero? Voy a analizar. Esta es verdad. Cuando los dos están en lo mismo, si los dos son verdaderos o los dos son falsos. Y va por ahí, ¿sí? En este caso decimos dos porque solo tengo dos proposiciones. Pero ojo que este es genérico. Esto es válido también para n proposiciones, ¿sí? Si tuviera 5 proposiciones, el resultado sería el mismo, por si acaso. ¿Ok? Lo vamos a probar eso el día en nuestra siguiente clase. Pero de todas maneras, ¿ok? Una frase más genérica, yo diría, si todo es verdad o todo es falso, va a arrojar verdadero. O diría, si todas las preposiciones tienen el mismo valor de verdad, va a arrojar verdadero. ¿Cierto? Si todas las preposiciones tienen el mismo valor de verdad, arroja verdadero. Mira que todo es verdad, todo es falso y arroja verdad. ¿Sí? Entonces, en este caso, no lo marqué con amarillo, pero ahí lo hago ahora. Ahí va. Sí, tienen que ser iguales todos los valores de verdad de las proposiciones que tengan para arrojar el valor de verdad, verdadero. ¿Ya? Con eso ya lo tenemos. Entonces, para nuestra siguiente clase hay que memorizar estas tablas de verdad y les doy un desafío. ¿Ya? Quiero que armen las tablas de verdad para 3 preposiciones. Y vamos a ver si lo pueden hacer. Vamos a ver, acá voy a irme a significa. Requiero que agarres, por decirte, a P, Q y R. ¿Sí? Siempre en minúscula, ¿sí? Los símbolos de las preposiciones P, Q y R. Y quiero que le armen sus valores de verdad para todos los conectores. Pero que lo hagan, no se lo copien. Tal vez lo encuentren por algún lugar, eso no vale la pena. Deduzcanlo ustedes con lo que vimos hoy. ¿Sí? Quiero que le armen la negación. Podemos saltar la negación, pero por lo menos la negación de P, ¿sí? Quiero que me armen también la conjunción, ¿sí? Quiero que me armen la disyunción débil. También el delta, ¿sí? Ese sí lo voy a tener que escribir. La disyunción fuerte. La condicional. Pero en la condicional, ojo, agarramos 2, ¿no? No agarro 3. Acá tengo 3 proposiciones. Vamos a agarrar solamente 2 en la condicional, ¿sí? P condicional Q, para agarrar solo 2 de las preposiciones.
Y luego también la bicondicional, sí, puedes decir P, vamos a combinar la otra, sí, Q, bicondicional, por favor, es esta, ya, bicondicional R, ¿ok? Importante acá, los valores de verdad, ¿sí? Quiero que traten de llenar con la fórmula. Recuerden que la fórmula dice, como hay dos valores de verdad, entonces 2 elevado a el número de proposiciones que tengo. Son 3 proposiciones, 2 a la 3 son 8. Entonces significa que vas a tener que armar las 8 combinaciones en PQR. Yo ya lo hice, ¿no? Hoy, pero lo van a hacer ahora ustedes. Básense en esto, ¿no? Verdad, 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 falso, 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 falso. Y luego vas haciendo lo mismo para Q, ¿sí? El Q van a hacer con dos verdaderos y dos falsos. Y van a continuar para abajo. Y la R que nazca con, como el otro está dos verdad, este va a ser un verdad, un falso. Un verdad, un falso. Completan la tabla y luego empiezan a armar estas proposiciones compuestas que ya están indicadas acá, ¿sí? Hice variación en la conjunción y la disyunción porque esa soporta los conectores, las proposiciones que quieras combinar, pero también este es en la disyunción fuerte, por favor, voy a tratar de dibujarla, pero de verdad que me va a costar. Esta es la disyunción fuerte, ¿sí? Es el símbolo delta, un poco costoso por el pulso. Ok, la disyunción fuerte. Y vamos a mover un poquito. Listo. Entonces, he hecho una variación aquí en la condicional porque la condicional es con dos. ¿Sí? Va un antecedente y un consecuente. Y la bicondicional también va con dos, un antecedente y un consecuente. Y de ahí les voy a enseñar que pueden hacer otras combinaciones adicionales a esto. Ya no me alcanzó el campo para esa última. Vamos a ver si lo puedo mover todo. Bueno, acá pudiera deducir una última para que ahora nos despidamos. Una extraña acá voy a poner para que vean que también es posible algo como esto. ¿Sí? Por decirte, a ver, voy a hacer una más compuesta todavía. ¿Sí? ¿Por qué es más compuesta? Porque no solo está con un conector lógico, como hemos visto acá, está con tres conectores lógicos. Cuando tienes este tipo de proposiciones ya tan complejas, acá les voy a mostrar que lo ideal es resolver por partes. Esto, por ejemplo, ya está resuelto por acá, ¿sí? Ya tenés ahí el resultado. El no P también lo tienes por acá. Entonces, tú tendrías que agarrar, a ver, vamos a ponerle el mismo color. Tendrías que agarrar el resultado amarillo para ponerlo en esta columna y combinarlo con el resultado que está en azul, que vas a obtener en esa columna. ¿Sí? ¿Con qué conector? Ahí lo vas a trabajar finalmente con el conector de la conjunción. ¿Ya? ¿Qué quiero para la siguiente clase? Que intenten armar esta tablita. El día viernes, tipo pues y media, vayan mandándolo al grupo y voy a escoger el mejorcito y lo vamos a concluir. Lo ideal es que ustedes logren llegar a hacer esta combinación más compleja todavía, porque tiene ya varios conectores, para que hagan la deducción, ¿sí? Si no logran esta última columna que está por acá, no se preocupe. Esa última columna yo se las voy a explicar si es que no logran llegar. Lo que me interesa es el intento, ¿sí? El intento de lograr hacer la última columna.
Es que esto se aprende haciendo, ¿listo? Para ello, por favor, otra vez voy a compartir. Para ello, por favor, en orden. Completan la tabla, van llenando, llenan, y ahora que ya tienen todo lleno, empiezan a usar lo que ya lograron deducir, pero ahora con una conjunción. ¿Sí? Vamos a ver si me entendieron. Vamos a suponer que el sí, y el viernes lo vamos a ver conmigo. ¿Ya? Yo lo grabo para continuar. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿No hay? Bien. Sáquenle una foto, o ahorita lo mando al grupo del WhatsApp, ¿sí? De todas maneras, para que ustedes vayan completando, ¿ya? Yo les aconsejo, miren, todavía falta unos minutos para que termine la clase de hoy. Esto lo puedes hacer en 5 minutos. Los ejercicios de lógica sirven también un poquito para lo que es entrenamiento, ¿ya? Entrenamiento mental, ejercicio mental, porque te tienes que concentrar y no equivocarte. Un error en un solo valor, pues te va a arruinar la vida, ¿no? Entonces traten de generar la tablita y hacerlo, ¿ya? Ahí vamos a quedar el día de hoy. Nos veríamos el día viernes. Comenzaríamos con esto mismo para continuar con las tablas de verdad, ¿sí? Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Enseguida les paso al grupo, ¿ya? Adiós, Inge.